Muy bien, entonces, ¿qué es el equilibrio ácido? Entendamos que un ácido es un dador de electrones, el que da los protones. Y que una base es un aceptor de protones, el que recibe. La concentración normal de protones está entre 40 más menos 5 milimoles. Eso equivale a este pH de 7.4. El pH no es otra cosa que la expresión logarítmica de la concentración de protones, así de sencillo. La expresión logarítmica. Es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Eso es el pH. Se usa el pH más práctico, más fácil de manejar que la concentración de protones. Cuando los protones están en la sangre, producen una serie de cambios que pueden llevar a la muerte de las células por desnaturalización de proteínas estructurales y enzimáticas. Un concepto práctico de la relación entre pH y concentración de protones es, por ejemplo, este. A medida que incrementa un centésimo, décimo, centésimo en el pH, la concentración de protones baja una unidad. ¿De acuerdo? Aquí estamos frente a las acidosis metabólica. Un incremento de un centésimo en el pH, alcalosis, equivale, perdón, una disminución en un centésimo del pH, equivale a un aumento de la concentración de protones en una unidad. ¿De acuerdo? Ese es un concepto práctico de la relación. El equilibrio ácido-base en realidad tiene que ver cómo es que se produce el balance de cargas ácidas, así como hemos visto el balance de agua, el balance de sodio, el balance de potasio. ¿Cómo es que se producen los mecanismos de compensación? ¿De acuerdo? Y para ello vamos a referirnos con un ejemplo muy sencillo, cómo es que suceden estas cosas. Primero, saber y entender de qué tipos de ácidos se encuentran y se producen en el organismo. La ingestión de grasas y carbohidratos ingresa a oxidación al ciclo de Krebs, tema que lo estudiaron en bioquímica en el primer año de medicina, ¿verdad? Segundo, bueno, primero o segundo, genera CO2 y agua. CO2 y agua. ¿Y a qué se llaman este CO2? Se llaman ácidos volátiles. Del metabolismo intermediario de las proteínas y los ácidos nucleicos sale el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico y el ácido clorhídrico. A esto se les llama ácidos fijos. ¿De acuerdo? Y del metabolismo de otros sustratos orgánicos salen el ácido láctico y los cuerpos cetónicos, que son también ácidos fijos. Estos son los famosos ácidos orgánicos y estos los famosos ácidos. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces el sustrato, el ácido. ¿Qué son las sustancias ácidas que nosotros producimos diariamente? Y estas cargas ácidas tienen que tener un balance de ingresos y de egresos. Los ácidos fijos, que los hemos captado en la dieta y que mediante el metabolismo los convertimos a ácidos, en realidad ácidos fijos, y los ácidos volátiles, que también los estamos produciendo diariamente, van a tener que salir por algún lado. Y ese lado, en el tema, por ejemplo, de ácidos fijos, es por el riñón, en el tema de ácidos volátiles, por el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, todos los ácidos fijos salen por el riñón y todos los ácidos volátiles salen por el pulmón. Muy bien, entonces veamos ahora, ya tenemos las cargas ácidas, cómo se balancean, dónde se producen y por dónde salen.
¿Cómo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Uno recibe una carga ácida. Hemos dicho que es una sustancia que produce desnaturalización de proteínas y muerte celular. Por consiguiente, el organismo tendrá que protegerse. Como se protege en todo, los sistemas de compensación son parte intrínseca de todos los sistemas biológicos. Lo han visto en hiponatremia, lo han visto en el metabolismo del agua, lo han visto en el potasio. Siempre hay mecanismos de compensación. Y aquí vamos a ver un ejemplo muy simple. ¿Cómo es que responde el organismo frente a una carga ácida o alcalina? Los primeros que van digamos, a parar esta agresión del ácido van a ser los sistemas buffer, llamados también amortiguadores. Estos amortiguadores pueden estar fuera de las células o pueden hacerse en el extracelular o en el intracelular, dependiendo de dónde y cómo. Y también, aparte de los sistemas buffer, la compensación respiratoria, o sea, el pulmón va a hacer una respuesta compensatoria que nos va a ayudar a soportar esta carga ácida o carga alcalina. Finalmente, tanto los ácidos como los álcalis tendrán que excretarse por la vía renal. Este es el tema fundamental que hay que entender, que hay un balance de cargas ácidas, que hay mecanismos de compensación y que finalmente hay una excreción renal de ácidos que nos va a ayudar a eliminar totalmente los ácidos o los álcalis del cuerpo. Los buffers o amortiguadores, así, propiedad de hacer lo siguiente. Si yo tuviera una solución de ácido clorhídrico a este vaso en una solución de cloruro de sodio, el 9 por 1000, una solución isotónica, que tiene un pH 7.4, que imita el plasma solamente en su tonicidad y en su pH, el pH bajaría a 2. Obviamente que aquí, en este medio, no vive nadie, ninguna célula. Sin embargo, cuando tenemos plasma sanguíneo en este vaso, este plasma sanguíneo tiene un pH 7.4, pero tiene algo más. Y ese algo más justamente permite que el pH solamente baje hasta 7.2. La respuesta es que aquí están los buffers extracelulares, como la dupla bicarbonato ácido carbónico, que va a compensar esa agresión de la carga ácida. Esta es la definición de un sistema amortiguador. Siempre es un sistema dual, es decir, un sistema conjugado entre ácido y base. En este caso, en el bicarbonato sería el bicarbonato y el ácido carbónico. Y así funciona. Está el bicarbonato ahí, entra la carga ácida, la capta y la convierte en ácido carbónico, ¿no es cierto? Y más adelante ya se convierte en CO2 y agua. Ecuaciones estequiométricas que lo aprendimos en fisicoquímica en el segundo año de medicina. Llevó a Henderson a hacer esta ecuación de relación entre la concentración de protones, el PCO2 y el bicarbonato. Esto hay que acordarse siempre. Es a partir de acá que nosotros podemos entender mejor cómo tipificamos los trastornos primarios de la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, ácido respiratoria y alcalosis respiratoria. Vamos a demostrar por qué. Fíjense, la concentración de protones equivale a una constante que es 24 entre el PCO2 y el bicarbonato. O sea, hay una relación con este cociente entre el PCO2 y el bicarbonato. ¿Qué significa eso? Previamente antes, la amortiguación intracelular también se hace mediante la hemoglobina y las proteínas ricas en histidina,
la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, y otras proteínas que van a captar también los protones y van a hacer la misma función del bicarbonato. Y otras sustancias como el fosfato que están en los huesos, que también cumplen esa función. En el intracelular en realidad hay poco de esta dupla, poco de este buffer, que no tiene mucha trascendencia. ¿Cómo funciona ahora la compensación respiratoria? Muy bien. Entonces, la compensación respiratoria sale justamente de este tema de la ecuación de Henderson. La ecuación de Henderson, ¿qué nos dice? Que la concentración de protones, sacando esa constante de 24, para que no nos confunda, nos dice que el organismo, cuando hay una variación del bicarbonato, ya sea porque hay un aumento de las cargas ácidas, tiene que aumentar el PCO2. ¿Y eso cómo lo hace? Baja el bicarbonato, baja la acidez en el organismo y el organismo da órdenes para que se produzca hipercapnia. ¿De acuerdo? La hipercapnia a nivel del sistema nervioso central produce hiperventilación y por consiguiente la hiperventilación pulmonar va a generar una disminución del PCO2. ¿Es cierto? Esto, sí es cierto, así sucede. Por consiguiente, para que la concentración de protones se mantenga estable y no suframos la agresión de las cargas ácidas, el PCO2 tiene que bajar. Por causa, bajando el bicarbonato, va a bajar el PCO2 para conservar una cantidad de protones estable, para conservar el pH más o menos alrededor de 7.4. ¿De acuerdo? Por ello que la ecuación de Henderson es trascendental frente a cualquiera de estos cambios. Ya cuando el organismo está eliminando las cargas ácidas, es mucho más lento, porque estos fenómenos de compensación respiratoria son mucho más rápidos. Por eso decimos de que la ecuación de Henderson es un noviazgo entre el PCO2 y el bicarbonato. Cada vez que baja el PCO2, baja el bicarbonato. Cada vez que sube el PCO2, sube el bicarbonato. Es una relación directa. Y esto nos va a ayudar a entender los trastornos primarios. Para entender un poquito más respecto a la compensación respiratoria y los tiempos que se producen en esta compensación, diremos que cuando entra una carga ácida al organismo, lo primero que se activa, o que más rápido actúa, diríamos así, son los buffers extracelulares, es decir, la dupla bicarbonato ácido carbónico. Fíjense, a las 2 horas ya tenemos saturado todo el sistema, es decir, cumplió su función rápida, precisa, apenas ingresó el ácido en la sangre. Luego siguen los buffers intracelulares a las 8 horas, y luego la compensación respiratoria, o sea, esa ecuación de Henderson, ese noviazgo entre el bicarbonato y el PCO2, termina de saturarse a las 24 horas. Logra su objetivo. Todos estos mecanismos, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es no permitir que la concentración de protones suba, o concentración de protones suba en exceso, o el pH baje en demasía. Y la excreción renal de ácidos en realidad es un tema que da para más largo tiempo. ¿Ok? Y fíjense cómo en amarillo la excreción de ácido puede demorar por el riñón más o menos 72 horas. Después de haber tenido la ingesta de ácidos o haber propiciado una acidosis en este punto cero. Para la eliminación de álcalis es un poco menos. Entonces, como un update, podría de que el manejo de cargas ácidas fundamentalmente depende de cómo es que estas cargas ácidas llegan al organismo, cómo es que el organismo las acepta y tiene que usar mecanismos de compensación, como los buffers,
la compensación respiratoria para estabilizar y mantener el pH. Pero el punto más crítico llega cómo es y en qué momento voy a excretar esos ácidos. Y hemos dicho que esos ácidos se excretan mucho tiempo, 72 horas más o menos. Pero hay que conocer por dónde se excretan y cuáles son los principales mecanismos de excreción. Son solo 4, ¿eh? Los 2 primeros no son tan trascendentales, los 2 últimos sí. Veamos, este es nuestro riñoncito, entre el bicarbonato, ¿y qué hace nuestro riñoncito? Absorbe, reabsorbe el bicarbonato, que es uno de los elementos fundamentales de los buffers extracelulares. El otro mecanismo, a nivel del tubo distal, hay un intercambio, una bombita, en la que la reabsorción de bicarbonato produce una excreción de protones. Esta bombita es importante en algunas condiciones fisiopatológicas. Esas células que hacen esa función son las células intercaladas. Pero aquí está lo importante, que hay una acidez que le llamamos titulable. Este mecanismo funciona en el túbulo distal y colector. Hay una carga de fosfato, ese fosfato se filtra y de pronto algunos protones que quedaron en el tubuli los une. Al unirse al ácido fosfórico, este ácido fosfórico se excreta y por consiguiente estamos eliminando una carga de protones. ¿De acuerdo? A este sistema se le llama acidez titulable. Acidez no titulable. Aquí la glutamina y el ácido glutámico son los precursores del famoso amoníaco. Y el amoníaco, el NH3, es una sustancia liposoluble que atraviesa todas las membranas y se mete por todo sitio. Se va a los túbulos renales, camina por todo el túbulo renal, participa incluso aquí en los mecanismos de concentración para generar el tema o el sistema de contracorriente, participa en darle mayor osmolaridad a este medio y puede irse al túbulo distal y allí se une a otra carga de protones, formando ¿qué? El amonio. Por consiguiente, el amoníaco y el amonio resulta siendo otra dupla fundamental de buffers urinarios que nos ayudan a excretar los ácidos. Esos dos mecanismos últimos son trascendentales porque eh, funcionan más o menos hasta cuando la tasa de filtración glomerular es, cuando es menos de 20, ya empiezan a fallar y entonces empieza a tener en los pacientes con enfermedad renal crónica la expresión de acidosis. Muy bien, entonces vamos a ver este caso para poder, ahora sí, en base a conceptos físicos, entender a esta señorita, 2 años, que tiene estos síntomas, estado comatoso, y estos son lo fundamental siempre es la historia clínica, ¿no es cierto? Porque esa nos orienta a hacer el estado ácido-base, tenemos que ver todas estas variables. Obviamente que un estado ácido-base implica, hay que tomar la gasometría arterial y electrolitos y siempre hay que sacar una placa de tórax y pulmones. Si esto está normal, vayamos a ver cada una de estas cosas. ¿A qué me refiero yo con historia clínica adecuada? Si ustedes ven un paciente con respiración de Kussmaul, ¿qué están pensando? ¿Ya? Un trastorno acidótico, ¿verdad? Si ven un paciente con vómitos persistentes, ¿qué van a pensar? Que esté cursando con una alcalosis, una alcalosis metabólica. A él tiene que investigar algunos síntomas para la fecha de los trastornos. Si no los hay, pues igual, de esa forma,
y tendremos que ver el tema más profundamente. En el, yo simplemente como un resumen decía, tenemos que ver la función respiratoria mediante el PO2, tenemos que ver los electrolitos, ahí está la corrección, ¿la doctora? Tendremos el ácido base, del equilibrio ácido-base. Determinar el trastorno primario, determinar la compensación fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo determinamos el trastorno primario? ¿Ok? Nos acordamos, ¿qué hay en la acidosis metabólica? El pH está bajo, ¿no es cierto? En la ecuación de Henderson, el bicarbonato en la acidosis metabólica está bajo. Y cuando está bajo el bicarbonato, ¿cómo está el PCO2? Es una relación directa, va a estar bajo. En la alcalosis metabólica, alcalosis, pH alto. ¿Cómo está el bicarbonato? Está alto. ¿Cómo estará el PCO2 según la ecuación de Henderson? Alto. Es una relación directa. Igualmente, en la acidosis respiratoria, ¿cómo estará el PCO2? Hay retención de PCO2. ¿Cómo compensará el pulmón, cómo compensará los sistemas de ventilación y todo lo que hemos hablado de la ecuación de Henderson? Aumentará el bicarbonato. Cuando baja el PCO2, ¿qué pasará con el bicarbonato? Igual bajará. Entonces, es una relación directa que nos ayuda a entender todos los trastornos primarios y a identificarlos. En este paciente, un pH de cuánto? De 6.92, ¿verdad? Al tener un pH de 6.92, primero, para determinar el trastorno primario, observamos el pH. ¿Hay o no hay acidemia? Sí hay acidemia. El segundo paso es observar el bicarbonato o el PCO2. ¿Cómo está el bicarbonato? Está bajo, ¿verdad? Entonces, si está bajo el bicarbonato, ¿cuáles son nuestras posibilidades diagnósticas? Para eso nos ayuda la ecuación de Henderson. Si está bajo el bicarbonato, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Qué trastornos primarios tenemos? Busquen el bicarbonato bajo. Este y este, ¿no es cierto? Solo podrá ser una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria. No hay otra. Esta o esta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, solo podrá ser una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Y la siguiente pregunta será, ¿qué trastorno explica el pH bajo? ¿Cómo está el pH en la acidosis? Bajo, en la alcalosis no está bajo, está alto, ¿cierto? Entonces la conclusión sería una acidosis metabólica simple. Esta es la primera parte del diagnóstico, muy sencillo, el trastorno primario. ¿De acuerdo? ¿Nos ayudó la fisiopatología para entender esto? Sí nos ayudó, porque estamos viendo cómo es que el comportamiento de los trastornos primarios en función de la ecuación de Henderson. Ahora veamos la compensación fisiológica. En realidad, la compensación fisiológica significa, así como en la ecuación de Henderson, nosotros hemos visto de que si baja el bicarbonato, baja el PCO2, que eso es lo que dice la ecuación de Henderson, pero no nos dice si baja el bicarbonato, en qué magnitud cuantificada baja el PCO2. Para cuantificar esos cambios de la compensación de la ecuación de Henderson, se han ideado estas ecuaciones, que ustedes seguro se acuerdan, este es muy común. Para poder saber cuánto baja el PCO2 después de que ha bajado el bicarbonato, yo debo de multiplicar por 5, sumarle 8, más menos 2. Esta es la compensación fisiológica. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y así hay compensaciones fisiológicas para cada trastorno primario. Si este paciente baja
hasta 4.000 equivalentes, ¿cuánto bajará el PCO2 según la ecuación de Henderson? ¿Cuál es la magnitud, lo máximo que puede bajar el PCO2? ¿Para conservar qué? Para conservar la concentración de protones estable y no haya lesiones en la célula. Eso quiere decir las ecuaciones de compensación fisiológica. Para eso nos sirve. Y en este paciente lo que ha sucedido es que el PCO2 esperado, o sea, el PCO2 al que debería de bajar después de bajar 4.000 equivalentes, es 14 milímetros de mercurio. Más o menos 2, o sea, de 12 a 16. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto está el PCO2 en nuestro paciente? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Qué me dice? Está 14, ¿no? 14, perdón, 14. 14 es igual a 14. O sea, que está compensando adecuadamente. Está dentro de los límites de compensación. ¿Qué pasaría si el PC2 nos hubiera salido 15 o 13? También estaría dentro de los límites de compensación. Por consiguiente, es un trastorno simple, es una acidosis metabólica simple. ¿Qué pasaría? A ver, ¿tengo algo de eso? No, no. ¿Qué pasaría si el PCO2, digamos, medido, el que yo les he dado en el problema, es en 17? Y el PCO2 esperado sigue siendo en 14, o sea, es 14. 14 más menos 2, vuestro intervalo es entre 12 y 16. Está en 17 vuestro PC2 esperado, o vuestro esperado, medido, perdón. 20, póngale, 17, 20. ¿Qué está sucediendo? Que está reteniendo PCO2, ¿no es cierto? Este paciente tiene otro problema. Por consiguiente, a la acidosis metabólica se le ha agregado un otro trastorno, que es la acidosis respiratoria. O sea, sería un trastorno ya mixto. ¿Ok? ¿Me entendieron todos? Si el PCO2 está en 10, ¿qué está pasando? El intervalo de compensación es de 12 a 16. ¿Qué está pasando? El paciente está hiperventilando más. Por consiguiente, está habiendo una alcalosis respiratoria. O sea, otro trastorno mixto. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Es así de fácil. Y si tiene una alcalosis respiratoria, hay que buscar la causa. O tiene una neumonía, o tiene una insuficiencia cardíaca, o está con sobrecarga hídrica. Si es un paciente con acidosis metabólica y que además tiene una acidosis respiratoria, hay que buscar la causa. Acidosis respiratoria crónica, ¿cuáles son las causas? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, ¿ok? O de repente algún trastorno a nivel del sistema nervioso central, ACV hemorrágico o un ACV isquémico que está determinando isquemia de la región del tronco encefálico y por consiguiente está um, disminuyendo la capacidad ventilatoria. ¿Ok? Ese es el punto fundamental en este tema de la determinación de la compensación fisiológica, porque nos ayuda a determinar el trastorno secundario. En este caso, es simplemente una acidosis metabólica simple. Y la otra tareita para la evaluación del equilibrio ácido-base es calcular el anion gap, ¿ok? Porque nos va a ayudar a discriminar la acidosis metabólica, si es anion gap alta o si es anion gap normal. El anion gap es básicamente esto, o sea, la relación entre cationes y aniones. Los cationes deben de ser igual a los aniones. Los aniones representados por el bicarbonato y el cloro sumados deberían de ser igual al sodio, pero no es así.
en el organismo se produce una serie de aniones no medibles que son estos. ¿Y quiénes son estos, los aniones no medibles? En la acidosis ya hemos visto los sulfatos, los fosfatos, los ácidos fijos son estos. Si esto se acumula, pues, de acuerdo a un intervalo que estamos definiendo, entonces habrá una acidosis metabólica anión gasfalto. ¿Ok? ¿Cómo entonces se define el anión gasfalto? Ya hemos visto, acá está. Esos son los fosfatos y sulfatos. El anión GAP se define como la diferencia entre el sodio menos el cloro menos el bicarbonato, ¿no? Esto menos esto. Queda esto. Y si ese anión GAP es más de 12 más menos 2, ¿ok? Hay mucho fosfato, mucho sulfato. ¿Por qué? Por las causas de acidosis metabólica anión GAP alto. ¿Quiénes son las causas? Generalmente, enfermedad renal crónica, este, eh, metanol, etilenglicol, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, etc. En este caso tenemos 36.000 equivalentes y por consiguiente es una acidosis metabólica anión gasfalto. Bueno, los trastornos triples. A veces no nos damos cuenta de que, a ver, un paciente con enfermedad renal crónica, ¿ya? Y que de pronto, bueno, tuvo tuberculosis hace 20 años y ahora está con una fibrosis pulmonar y está reteniendo PCO2. Y es un paciente que ya tiene una acidosis metabólica y además tiene una acidosis respiratoria. ¿Ok? Quiero descubrir qué más tiene, porque el paciente está vomitando, ha venido vomitando. ¿Cuál es la primera causa en el trastorno ácido base de vómitos? ¿Por qué? O sea, ¿qué puede producir los vómitos? A ver si al revés la pregunta. Acidosis respiratoria, ¿qué? Alcalosis. Alcalosis metabólica. Una de las primeras causas de alcalosis metabólica son los vómitos, pero no se expresa en la gasometría. ¿Cómo la discriminamos? Esa es la pregunta. La discriminamos así. Este señor, Godnik, ya hace muchos años, en la década del 50, hizo esta relación entre el delta del anion gap y el delta de bicarbonato. Y entonces se llegó a la siguiente conclusión. Si yo tengo una acidosis metabólica, usualmente anion gap, bueno, acidosis metabólica, y el delta del anion gap es igual al delta de bicarbonato, es simplemente una acidosis metabólica simple. ¿Qué es delta del anion gap? Delta del anion gap es la diferencia, la variación, es decir, la diferencia entre el anion gap que ustedes han medido con el anion gap normal. ¿Cuál es el anion gap normal? 12. ¿Cuál es el de nuestro paciente? 36, creo, ¿no? ¿No? 36 menos 12. Ese es el delta. ¿Cuál es el delta de bicarbonato? Igual, la variación. ¿Cuánto de bicarbonato tiene nuestro paciente? 4. ¿Cuál es el bicarbonato normal? 24. Ese es el delta. Esa relación entre delta del anion gap y el delta de bicarbonato, si son iguales, es una acidosis metabólica simple. Pero si el delta del anion gap entre el delta del bicarbonato es bien chiquita, es decir, este delta es bien grande, el delta del anion gap, quiere decir que además de la acidosis metabólica anion gap alto, hay una acidosis metabólica anion gap normal. Ejemplo, pacientes con insuficiencia renal y una diarrea acuosa espantosa. Causa de diarrea. Acidosis metabólica anion gap alto, causa falla renal crónica. ¿Se entendió? Ya. Si este mismo paciente tiene un delta del anion gap y el delta de bicarbonato más de 2, quiere decir que este delta es bien alto, ¿verdad? El delta del anion gap, para que todo este cociente sea más de 2. Por consiguiente, aquí hay, además de una acidosis metabólica anion gap alto, una alcalosis metabólica. Eso es lo que nos enseñó Godwin.
desde la década del 50-60. Eso nos ayuda a determinar esos trastornos que están ocultos. No creo que esto venga en el examen. Ok, es para que tengan la visión integral del problema. Muy bien, este es otro caso clínico que ya se los dejo a ustedes para que lo resuelvan, porque en realidad lo que trata de es más o menos hacer el ejercicio de una alcalosis metabólica. ¿Ok? Determinan el trastorno primario, obtienen el pH, bicarbonato, es una alcalosis metabólica desde el punto de vista del trastorno primario, y para hacer la compensación fisiológica usan estas relaciones, ¿no? Que por cada un equivalente de bicarbonato aumentado, aumenta el PC2 de 0.5 a 1 milímetro de mercurio. Y entonces hacen la relación, su regla de tres simple, sacan cuál es el límite inferior, cuál es el límite superior y hacen su disquisición diagnóstica tal como lo hemos hecho con la acidosis metabólica. Yendo ya al plano de la acidosis metabólica como problema clínico que tiene sus causas y que hay que conocerlas, vamos a rápidamente hacer un recorrido por todas estas causas de acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Muy bien, la incapacidad del riñón para ejercer la carga dietética de protones, eso es la acidosis metabólica. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Esto es lo importante. Todas las condiciones con anión alto son estas, fundamentalmente, en casi más del 95% de casos. Acidosis láctica, insuficiencia renal, cetoacidosis e intoxicaciones. Cada vez que tienen una acidosis metabólica con anión alto, tienen que pensar en esas cuatro posibilidades, siempre. Y si tienen el anión normal, tienen que pensar en esas patologías. ¿De acuerdo? Las más frecuentes son pérdidas gastrointestinales. ¿Cuáles son? Diarreas. Estas son las diarreas. Y la segunda causa más frecuente son las acidosis tubulares renales. Pero las diarreas le llevan por largo, por mucho, en frecuencia epidemiológica en la población. Acidosis metabólica año alto. ¿Se acuerdan de esto? Ya no se acuerdan. Segundo año de medicina. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Qué se llama ese ciclo? ¿Se acuerdan del ciclo de Cori, no es cierto? Cómo se produce el ácido láctico, y obviamente si hay falla acá o falla acá, aumenta la producción, disminuye la utilización, se acumula el ácido láctico. Bioquímica. Las causas de acidosis láctica son todas estas. ¿De acuerdo? Ok, tipo A, tipo B. No voy a hacer mayor detalles en el tema, voy a enfatizar los puntos críticos. Esto es importante. Los mecanismos de acidosis metabólica en la IRC, hemos dicho que hay dos factores fisiológicos en la excreción de ácidos más importantes, que son el amonio amoníaco y el ácido fosfórico y fosfato. Cuando la tasa de filtración glomerular está más o menos en 20 centímetros cúbicos, estos mecanismos se anulan o disminuyen. Por consiguiente, empieza a aparecer la acidosis en el paciente con falla renal. ¿De acuerdo? La cetoacidosis, bueno, no solamente la diabetes es causa de cetoacidosis, la de los alcohólicos, el ayuno prolongado, y esto mucho más infrecuente, que usualmente son alteraciones enzimáticas que aparecen en el recién nacido. La fisiopatología de la cetoacidosis, ustedes la conocen mejor que yo, porque creo que esto lo han visto en su curso de metabolismo intermediario en bioquímica. ¿De acuerdo? Aquí está la famosa enzima que facilita el ingreso de ácidos grasos y la formación de la acetilcoenzima A, la cetogénesis, y por consiguiente
va a incrementar los cuerpos cetónicos. Todo esto tiene que ver con el metabolismo intermediario y la interacción que tiene el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, con la formación alterna de cetoácidos antes de que ingresen al ciclo de Krebs. Los estados de hipoxemia hacen que se active el ciclo de Embden-Meyerhof. Y por consiguiente, eso saben ustedes más que yo. Eso es bioquímica. Ok. Formas de presentación, el anion-Gaf alto, el anion-Gaf normal. Ya hemos visto eso. Intoxicaciones. Yo voy a ir señalando solo los tips. Eso es importante. ¿Qué es el osmolargar? Es una diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Ya lo hemos calculado hace un rato, ¿verdad? El sodio por 2 más la glucosa entre 18. Ok, si esa osmolaridad calculada es menor que la osmolaridad medida, y esa diferencia, la osmolaridad medida tienen que medir la osmolaridad, tienen que pedirle al laboratorista, mírame la osmolaridad, no calcúleme, mírame. Mediante un electrodo se puede medir esto, y si esto es más de 10, entonces hay algo en la sangre que no es normal. Ese algo pueden ser dos sustancias, o etilenglicol o el metanol. ¿Ok? Todo esto es nuevamente un repaso de la bioquímica, cómo es que estas dos sustancias pueden bloquear algunas vías enzimáticas que terminan generando acidosis. Intoxicación por metanol es frecuente en el país, fundamentalmente en las zonas de la Sierra Central, Sierra Sur, porque el consumo de esos aguardientes muchas veces no son, digamos, el alcohol diluido como nosotros pudiéramos conceptuarlo, sino es el metanol que les venden en algunas fábricas y eso ellos lo diluyen y pueden producir una serie de intoxicaciones masivas en velorios, en fiesta de la Pachamama, en no sé qué, el matrimonio de la hermana, de la hija. Y aquí en el Perú hemos tenido varios brotes de intoxicación por metanol muy conocidos y que han llevado a muchas muertes. Esto pueden ser las papilitis, lesiones irreversibles que producen ceguera, que producen este tipo de lesiones. Anion-Gaf normal. Hemos dicho las diarreas. Simplemente para entender de que estas patologías que son frecuentes, tenemos que verlas con cuidado porque su diagnóstico depende de algunas variables que de repente ustedes no lo han visto, pero se puede hacer una estimación grosera de la aparición de una acidosis metabólica anion-Gaf normal, calculando la carga neta urinaria, así se llama. ¿Y de qué resulta? De medir los electrolitos en la orina, y si esta carga neta urinaria, digamos, es positiva, entonces tendremos un, eh, un diagnóstico de diarreas, y si es negativa, una acidosis tubular renal distal. No, al revés. Esta es positiva y esta es normal, ¿de acuerdo? Porque el sodio y el potasio van a ser mayores que el cloro. Aquí el cloro es mayor que el sodio y el potasio, ¿de acuerdo? Esta es negativa y este es positivo. Es una estimación grosera, ¿de acuerdo? Su precisión no es muy alta, pero nos ayuda a hacer este diagnóstico. Quizás lo que nos ha enseñado acá Javier Ciesa, lo que nos ha enseñado él es que para poder manejar adecuadamente las diarreas y los estados ácidos base anion-Gaf normal, lo que nosotros tenemos que hacer es perfundir bien a nuestro paciente. Es decir,
Lo que nos enseñó el cólera es que apenas llegue el paciente, independientemente de lo que nos decía la OMS, aquí nosotros hidratábamos con cloruro de sodio. Llegaba y era pasto, 5, 6, 8, 10 litros de cloruro de sodio. Ese era el primer factor. Todo este manejo hizo de que el Perú tenga las menores tasas de incidencia de muerte y mortalidad en el manejo del cólera. Y luego, aquí el profesor Javier, estudiando este tema, justamente recomendaba este tema de que los estados de hidratación severos que vienen con pHs tan bajísimos como estos requerían obviamente un manejo de fluidos agresivos, independientemente de las recomendaciones de la OMS. ¿Ok? Muy bien. Aquí está, bueno, la diarrea del cólera. Estas son las acidosis tubulares renales, que en realidad todo este esquema no es complicado. Lo fundamental es entender que el potasio sérico, o digamos, bajo o alto, es el que comanda el tipo de acidosis. Si es bajo, usualmente es una acidosis tubular renal tipo 1, ¿de acuerdo? Si es una hipocalemia, un potasio sérico, perdón, con hipercalemia, es una acidosis tubular renal distal. No entro más en estos detalles, voy a entrar así en este tema. Las consecuencias de la acidosis metabólica severa son diversas y a nivel cardiovascular tienen una gran importancia, porque incluso pueden bajar el gasto cardíaco y bajar la presión arterial. ¿Ok? Eso lo hemos visto mucho en pacientes que entran severamente acidóticos a diálisis y cuando le estamos poniendo el catéter nos hacen una parada cardíaca. ¿Ok? Entonces, estos pacientes, por eso, un paciente con acidosis metabólica severa hay que tener mucho cuidado. Y hay que reponerle lo que tenga que hacerse, ¿de acuerdo? ¿Y qué es eso? Modificamos la causa y revertimos las consecuencias de la acidosis. Acidosis severa es pH menos de 7.2 y bicarbonato menos de 10. Si es una acidosis hiperclorémica, es decir, acidosis, esa acidosis orgánica de la que hemos hablado, cetoacidosis o lactoacidosis, esas acidosis, digamos, no tienen mucha urgencia de corregirse. Máximo es hasta 7.2. Si hay un riesgo vital en estas acidosis, menos de 7, recién podemos echar mano al bicarbonato. ¿De acuerdo? Recién echamos mano al bicarbonato. Cuando hay hipercalemia severa, sí echamos mano al bicarbonato. Cuando hay intoxicaciones por sustancias como la de metanol y etilenglicol, sí echamos mano al bicarbonato. Y si hay falla renal coexistente, obviamente que echamos mano al bicarbonato. ¿Cómo estimamos el déficit? Así. ¿Alguna vez hicieron esto? Supongo que sí, ¿verdad? El espacio del bicarbonato por el peso corporal y la diferencia entre el bicarbonato al que lo quiero llevar y el bicarbonato medido. ¿A cuánto quiero llevar generalmente el bicarbonato? A 10, ¿de acuerdo? No se debe de dar bicarbonato cuando el pH está más allá de 7.2. No. La capacidad del organismo está siendo suficiente para compensar esa carga de protones peligrosa. Porque seguir usando el bicarbonato cuando el pH está más allá de 7.2 tiene sus problemas que los comentaremos en un momento. El espacio de bicarbonato es prácticamente lo mismo que el agua corporal total. O sea, lo que significa el espacio de bicarbonato es en qué volumen se distribuye este bicarbonato, en qué volumen de agua. La peculiaridad es que el bicarbonato, cuando el pH está en 7.4, se distribuye como el agua corporal total, o sea, el 60%. Aquí podríamos poner 0.6, ¿de acuerdo? Pero a medida que hay acidosis, es decir, el bicarbonato va bajando y se va yendo hasta 6, por ejemplo, ya el espacio del bicarbonato crece, ya no es 0.6, 0.7, 0.8, 0.9.
Cuando el bicarbonato es menos de 5, o sea, hay más acidosis, el bicarbonato es 1. Y por consiguiente, los requerimientos de bicarbonato son mucho mayores. Ese es un concepto que hay que manejar. Forma de administración, idealmente en infusión. Tiempo de administración, 4 a 6 horas. Y hay que monitorizar cada 2 horas. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Por qué no usar el bicarbonato a pastos cuando hay acidosis? No debes usarlo. Solo usarlo en las condiciones que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque hay las desventajas de hipocalemia, hipervolemia, disminución del flujo cerebral, hipernatremia, etcétera, etcétera. A ver, pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, diarreas, cólera. Ahí está. Esto es lo que nos enseñó Javier, ¿no? 3 cosas fundamentales. ¿Cómo identificas al paciente con deshidratación leve? Tengo sed. ¿Cómo identificas al paciente con deshidratación moderada? Disminuyó el volumen urinario. ¿Cómo identificas al chocado? La presión arterial. Simple. ¿Ok? Y ahí está todas las cosas que se hacían en esa época y que hoy son una enseñanza grande, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Bueno, el metanol, etapas, remoción gastrointestinal, bloqueo metabólico, o sea, al que tiene intoxicación por metanol, hay que darle trago, hay que darle whisky, hay que darle una solución de alcohol importante para bloquear la formación de ácido fórmico y por consiguiente acidosis. Bloqueo metabólico, ahí está, solución de etanol a esa concentración, esa es la dosis de carga, dosis de mantenimiento o hemodiálisis. En la hemodiálisis también le podemos poner en el dializado de etanol, eso hemos hecho nosotros en las múltiples intoxicaciones masivas que tuvimos, ¿ok? Y este es el estudio que hicimos en esta población de pacientes en los cuales tenían metanol en la sangre y por la diálisis pudimos hacer tasas de remociones que van del 50 al 52%. Alcalosis metabólica. Esto es mucho más simple y lo que tiene que ver es básicamente con estos dos fenómenos fisiopatológicos. La pérdida de ácido y la ganancia de álcali. ¿De acuerdo? El riñón es uno de los encargados o de algún responsable, diríamos así, de la aparición de esta alcalosis, porque hay una disminución de la excreción o un aumento en la reabsorción del bicarbonato, que es lo que la perpetúa. Los vómitos o enfermedades como esas, las congénitas, pueden desencadenar alcalosis. La ganancia de bicarbonato, ya sea por bicarbonato parenteral, tal como que puede ser iatrogénica, o renal por exceso de mineralocorticoides, que ya lo hemos conversado en la hipocalemia, ¿de acuerdo? Pueden producir alcalosis metabólica y el mantenimiento de esta alcalosis puede producirse porque el paciente está todavía contraído, porque hay bajo potasio o porque hay aumento de mineralocorticoides. Hay que suprimir estas condiciones. ¿Saben? ¿Cómo lo suprimimos? Digamos, la alcalosis metabólica es dependiente básicamente, tenemos que ver básicamente el volumen circulante efectivo. Es decir, ¿está hidratado o está deshidratado? O tiene sobrecarga hídrica. Cuando está deshidratado, idealmente dosarle el cloro en la orina y las causas serán estas, vómitos fundamentalmente. O uso de diuréticos. Cuando hay un volumen circulante efectivo aumentado o normal, o paciente está con hipertensión, por ejemplo, los mineralocorticoides son las causas más frecuentes. ¿De acuerdo? Esto también ya lo vimos con hipocalemia, ¿no? Son las mismas, la misma diapositiva. Consecuencias igual, cardiovasculares, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, hay hipoventilación. ¿Dónde quiero llegar? A esto.
el factor que genera alcalosis hay que corregirlo. Pero lo fundamental en el tratamiento de la alcalosis metabólica es esto, nada más. Cloruro de sodio al 9 por mil. ¿Ya? Si hay hipocalemia, bueno, hay que corregir la hipocalemia. Cualquiera de estos trastornos que pueden ir asociados a la alcalosis, hay que corregirlos. Pero el factor fundamental es evitar la contracción de volumen. Porque esto es lo que va a perpetuar la alcalosis metabólica. Ese es el punto crítico en la alcalosis. No hay más, eso es sencillísimo. Luego suspenderemos, pues, la remoción de la fuente de mineralocorticoides, suspenderemos los diuréticos, adicionaremos bloqueadores de H2, ¿no? Para disminuir, si es que hay vómitos por esa causa, la irritación gástrica. ¿No? Ya estas son situaciones muy especiales en pacientes con insuficiencia cardíaca, espironolactona, etcétera, en las cuales hay que manejar ese tema de la alcalosis.